Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. En esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie acerca de las cosmovisiones y vamos a tocar el tema del empirismo. El empirismo, tal vez ustedes ya conocen lo que es el empirismo. Hemos estado nosotros viendo la semana pasada, me parece, el racionalismo como un enemigo de la fe. Hoy día vamos a ver el empirismo. ¿Son confiables los sentidos del hombre? Y para eso vamos a ir a dos pasajes de las Escrituras. El primero está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y el segundo está en Mateo, capítulo 14. Juan capítulo 12, vamos a leer versículos del 27 hasta el 29. La palabra del Señor dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Ahora en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, vamos a leer 3 versículos, del 25 al 27. La Escritura dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, en estos 2 versículos notamos personas que responden con sus sentidos. Cuando hablamos de los sentidos, hablamos pues de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? Es lo que normalmente nosotros hemos aprendido así en las escuelas. Esos son los sentidos del ser humano, los 5 sentidos. Y en estos 2 versículos pues notamos que las personas responden a ciertos hechos que ocurrieron durante el ministerio del Señor Jesucristo. En el pasaje del Evangelio de Juan, Dios Padre pronuncia palabras hacia su Hijo. Y había allí una multitud de personas, y toda esa multitud fue testigo de ese hecho. Pero esa multitud estaba dividida, nos informa a nosotros las Escrituras. Estaba dividida acerca de ¿Qué fue lo que escucharon con sus oídos? Unos decían que habían oído la voz, pero otros decían que se trataba de un trueno. Esto, hermanos, es una prueba de que el sentido del oído no es confiable. No es confiable. Yo no sé, hermanos, si a ustedes también les ha pasado en alguna oportunidad en que estando ustedes en su casa, en una habitación, en algún lugar, ustedes escuchan que alguien les llama. Y se acercan y dicen: sí, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. El sentido del oído no es fiable a veces. Nos puede jugar pasadas. En el pasaje del Evangelio según San Mateo todavía vemos que se relata también otro hecho fáctico. Un hecho fáctico, algo que ocurrió de verdad. Y narra sobre la manera en que el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, y esta vez los testigos fueron los apóstoles del Señor.
Pero lo que nos dice la Escritura es que ellos vieron primeramente ¿qué? Imagínese usted en esa embarcación, y de repente a lo lejos usted ve una figura que está viniendo sobre las aguas, y ellos vieron primeramente a un fantasma. Hasta que el Señor les habló y ellos reconocieron su voz. Y luego pudieron ver que se trataba del Cristo. Y esto también es una prueba de que el sentido de la vista tampoco es confiable, ¿verdad? No es confiable. No lo es, así como el sentido del oído no es confiable 100%. Y a nosotros nos ha ocurrido también algo similar. Por ejemplo, cuando hemos viajado por la carretera en un día con intenso sol y vemos a la distancia lo que parecen lagos de agua. ¿Alguna vez han visto ustedes eso? Parecen lagos, parecen, ¿no? ¿O no parecen? Sí, parecen, ¿no? Parecen. Mira, hay agua. La carretera está inundada, hay agua que está sobre la carretera, pero no lo son. Esto es lo que se conoce como ¿qué? Espejismo. Así se le llama. ¿Y qué nos enseña? Que nuestros ojos nos engañan y nos pueden hacer ver algo que verdaderamente no existe. Y en esta mañana yo les decía, hermanos, que vamos a continuar con nuestra serie acerca de las cosmovisiones y vamos a tratar el tema particular del empirismo. El empirismo. La semana pasada recordamos la pregunta de Pilato al Señor: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?, le preguntó Pilato, y eso está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38. Y es pues una pregunta de gran importancia para nuestros días, pero no solamente queremos saber qué es la verdad, sino cómo es que llegamos a conocer la verdad. Ese es el asunto que nosotros estamos tratando en este tema de las cosmovisiones. ¿Qué es la verdad? ¿Es posible conocer la verdad? Si fuese posible conocer la verdad, ¿cómo puedo conocer la verdad? Bueno, el empirista dice que la verdad la conocemos a través de los sentidos. Y el domingo pasado meditamos pues sobre el racionalismo. ¿Recuerdan ustedes? El racionalismo pone a la mente como el medio de conocer lo que es la verdad y lo que es la mentira o el error, la falsedad. Hoy, con la ayuda del Señor, como ya les dije, vamos a tratar el tema del empirismo, o lo que se conoce también como metodismo. Empirismo, metodismo es lo mismo. El empirismo, como ya les he adelantado, apela a los sentidos humanos, como punto de partida para responder a la pregunta ¿qué es la verdad? Y así esos sentidos se convierten en el criterio de la verdad. Las manos, los ojos, el oído, el olfato, el gusto, ese es el medio por el cual nosotros podemos decir esto es verdad, esto es mentira. Pero todos los ídolos que el hombre levanta para reemplazar a Dios, el empirismo también tropieza con barreras que lo conducen por argumentos sin argumentos. Argumentos sin argumentos, o argumentos circular, o teorías. ¿Por qué? Porque descansar en la experiencia y la observación, ya sea la experiencia de los sentidos, las observaciones científicas o las intuiciones, eso también se incluye dentro del empirismo. Las intuiciones han demostrado que lleva en algunos casos a conclusiones equivocadas o falsas, y eso es lo que hemos visto nosotros en las Escrituras, cuando algunos habían escuchado o habían confundido la voz de Dios con un trueno. Cuando los apóstoles vieron, tenían sus ojos, vieron y creían que era un fantasma. Y es lo que nosotros vemos en la carretera cuando estamos viajando y vemos un lago con agua en medio del desierto, donde estemos. Entonces los sentidos nos pueden
llevar a conclusiones equivocadas o falsas. Y eso es, hermanos, de lo que se trata el tema de hoy. Las raíces del empirismo se remontan a David Hume, no sé cómo se pronuncia, Hume, H-U-M-E. Él nació en el año 1711 y murió en 1776, cuyo escepticismo, cuya duda desafió los postulados del racionalismo. El empirismo nace para contrarrestar lo que el racionalismo enseña. El racionalismo, pues, intentaba demostrar que para llegar a la verdad era necesario usar el razonamiento de un silogismo lógico. Hume afirmaba que los datos que nos transmiten los sentidos deben ser la fuente principal para conocer la verdad. Esto parece una locura, pero yo he sido empirista también. Yo les comenté a ustedes el domingo pasado que yo fui un racionalista cuando era un ateo por muchísimos años. Yo me declaré ateo creo que desde la edad de 13 años hasta los 40 en que el Señor me salvó. Y yo era un ateo en todo mi pensamiento. Y yo por eso usaba mucho el racionalismo, pero cuando comenzaba a hacer mis notas, yo me di cuenta, yo también he sido empirista. Y todo esto sin querer, hermanos. Eso es lo que nosotros encontramos como la corriente del mundo. Yo era un racionalista, era un empirista, y seguramente que algunos de ustedes también, cuando estaban sin el Señor, pensaban igual, en esta forma filosófica de decir esto es verdad y los medios para poder alcanzar y comprender esa verdad. Fue David Hume quien dijo que si un libro, mire cómo dijo él, si un libro contiene algo más allá de la ciencia empírica, debe ser quemado. Y que si habla de temas de la metafísica, o sea, algo que está más allá de lo material, o la teoría moral, mire, ahí estamos hablando de cosas más serias. Si habla de la metafísica o la teoría moral, entonces él escribió lo siguiente, y cito: entrégalo a las llamas, porque no puede contener nada más que sofismas e ilusión. Cierro la cita. Hermanos, ¿no es esto un ataque directo a la Biblia? Usted se da cuenta de que el racionalismo atacó la Biblia, el racionalismo alemán atacó la Biblia duramente, y ahora como respuesta para esa teoría, esa corriente filosófica, nosotros encontramos ahora que aparecen los empiristas. ¿Para qué? Para corregir el racionalismo, pero siempre para atacar la Biblia, la palabra de Dios. También hay que decir que el empirismo se ha introducido en cierta parte de la iglesia profesante cristiana. Sí. ¿Cómo se ha introducido? En la forma de sentimientos como una fuente de la comunión cercana con Dios. Y esto también se conoce como, por ejemplo, la experiencia espiritual basada en los sentidos o las emociones, que también ha sido recogido por famosos nuevos calvinistas en la forma de la oración contemplativa o buscar escuchar la voz audible de Dios. ¿Se imaginan ustedes? La oración contemplativa era una práctica romana, de la Iglesia Católica Romana. Fue creada por algunos monjes de ellos, no recuerdo sus nombres, pero tristemente, hermanos, esa práctica ha sido recogida por algunos pastores que dicen que también son ortodoxos en su teología, pero no hay nada más errado en eso. La oración contemplativa, hermano, usted lo puede ver cuando, por ejemplo, en esas conferencias que hacía John Piper, juntaba a personas incrédulas con él y aún a mujeres también, y se ponían a leer ellos un pasaje, un capítulo de las Escrituras, cerraban la Escritura y luego todos se quedaban en un silencio, toda esa conferencia, ese coliseo, se quedaba en silencio, esperando que Dios les hable. Habían leído la Escritura,
cierran la Biblia y ahora quiero que Dios me hable. Oído, empirismo, usar esto. Ellos buscaban pues escuchar la voz audible del Señor, y vemos pues de que en este empirismo cristiano, suena mal, se anima pues a los creyentes para experimentar la presencia de Dios por medio de los sentidos. Cuando usted escucha a alguien que le dice eso, hay que experimentar la presencia de Dios y le llama para hacer un círculo o tomarse de las manos, eso es empirismo. Empirismo. Dios está, siempre está ahí. Y es cierto, Él manifiesta su presencia de una manera distinta a la omnipresencia en algunas ocasiones, pero hermanos, eso no es perceptible por medio de los sentidos. Dios es espíritu. Y eso trae, hermanos, muchos problemas para la vida cristiana, porque puede ser un engaño de Satanás también. Cuando no percibo la presencia de Dios, cuando no la siento con mis sentidos, lo más probable es que el creyente o el profesante de la fe cristiana pueda pensar: ¿será que Dios me ha abandonado? ¿Será que soy menos cristiano? Y hasta a veces, hermanos, es algo tremendo escuchar cuando en los cultos, en los servicios al Señor se invita a buscar esa presencia especial de Dios. El empirismo es un enemigo de la fe cristiana, es otro enemigo, porque según ellos, la única forma válida para conocer la verdad es por medio de hechos empíricamente verificables, como lo que puede ser escuchado, tocado, sentir, pesar, medir. Esos son métodos empíricos, y el empirismo dice de que esa es la manera como es que nosotros podemos saber qué es verdad y qué no es verdad. ¿Y por qué es peligroso el empirismo? Porque el empirista relega a todo lo que es susceptible de medirse, pesarse o sentir al ámbito de una opinión o una preferencia personal. Si es que yo voy a recurrir o dejo de lado los sentidos para descubrir la verdad, el empirista dice: no, eso es una opinión. Eso no es ciencia. Eso no es verdadero. Es tu opinión o tu preferencia personal. Entonces, bajo esas premisas, los valores morales se reducen a una preferencia personal. El cristianismo sería una opinión personal, pero no es la verdad. Es decir, los valores morales y el cristianismo, al no poderlos medir empíricamente, no deben ser considerados como la verdad para todos. ¿Cómo se puede medir el pudor? ¿Cómo lo podemos? ¿Lo podemos en una balanza? ¿El decoro? ¿La honestidad? ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros? No se puede medir, no se puede tocar, no se puede oler, no se puede ver. Entonces, para ellos, todos esos valores son preferencias personales. Así como la razón y la mente son los ídolos para el racionalista, igualmente el reino sensorial es el ídolo de la persona empírica. Para ellos, todo lo que no puede ser demostrado empíricamente no es real ni verdadero. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado de esa manera cuando estaba sin el Señor. No, es evidente que como cristianos nosotros ya no creemos de esa manera. Y el ataque de los empíricos contra la fe cristiana se descubre por medio de preguntas como: ¿puedes demostrar empíricamente que Jesús de Nazaret era el Mesías? ¿O puedes demostrar empíricamente que Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día? Eso es empiricismo. Y seguramente que eso sí lo hemos escuchado nosotros cuando quieren atacar nuestra fe.
Pero esas preguntas son preguntas con truco. Son preguntas con truco. Y con ellas los empíricos se disparan a los pies también, porque ellos mismos impulsan narrativas que no se pueden comprobar empíricamente. Al empírico yo le puedo decir, bueno, demuéstrame empíricamente que el empirismo es verdad. No puede. No puede. No se puede comprobar empíricamente la mutación darwiniana tampoco, que hemos estado viendo nosotros hace 2 domingos. No se puede probar empíricamente otras teorías ficticias, y lo sorprendente es que ellos mismos no son tan empíricos, sino que validan como verdad aquello que no es empíricamente demostrable. Todo esto parece un trabalenguas, pero es así como nosotros tenemos que acercarnos a la mente de ellos. Pregúntele usted a cualquier persona que le diga empíricamente que se demuestre la resurrección de Cristo. Bueno, tú demuéstrame empíricamente que tu empiricismo es verdad. Va a estar enredado ahí en una camisa de 11 yardas, creo que es el dicho. Se va a meter en un laberinto mental. Y si no termina loco, pues va a terminar aceptando que el empirismo no es el camino para descubrir la verdad y demostrarla. Pero hermanos, cuando nosotros hablamos del cristianismo, vemos que la historia no bíblica habla de Cristo. No se puede negar la existencia de Cristo. Cada vez que nosotros ponemos la fecha en cualquier documento o preguntamos qué día es hoy, en qué mes estamos, en qué año estamos reconociendo la existencia de Cristo en la historia. Estamos en el año 2022 después de Cristo. Después de Cristo. Aunque la arqueología valida el relato de la Biblia, aunque dentro de la Biblia existen testimonios de cientos de testigos que han visto al Cristo resucitado, etc., todo esto no debe ser considerado como verdad. Pero para los empíricos sí es verdad el avistamiento de ovnis. Es algo tremendo. A mí me llama mucho la atención eso. Negar la resurrección de Cristo. Con tantas pruebas indubitables de la arqueología. Yo no estoy hablando de la Biblia, porque la Biblia habla de que se presentó a más de 500 personas al mismo tiempo. Yo estoy hablando de historia. Ellos no quieren reconocer la existencia de Cristo. Ellos dicen, empíricamente esto no puede ser demostrable, pero cuando les hablan de las apariciones de ovnis, ellos están corriendo ahí atrás como borreguitos, aunque eso no se puede demostrar empíricamente tampoco. Los empiristas solamente quieren exponer al cristianismo como algo que es irracional, pero ellos dan por sentado que los expedientes secretos X es verdad. Esa serie, no sé si la han visto ustedes. Yo la vi cuando era del mundo. Pero eso es el empiricismo. Es un ataque a la fe. Es una negación de la verdad, porque como hemos visto, la Escritura nos enseña que no existen ateos. Que Dios, por medio de la revelación natural, por su creación, Él ha demostrado a todos su poder, su omnipotencia, todos sus atributos son visibles por medio de la creación, de tal manera que todos son sin excusa. Sin excusa, es decir, no hay ateos. No hay ateos. Louis Berkhoff habla del semen religionis, o sea, el semen de la religión está en el corazón. El hombre sabe que Dios existe, pero quiere quitarlo de su mente y poner otro ídolo, como dice también Romanos 1. Hermanos, para los empíricos, desde que la verdad puede ser conocida por los sentidos del ser humano, entonces la verdad se reduce solamente a lo que es material. En la introducción de esta enseñanza hablé del espejismo en las carreteras en un día soleado que nos hace ver agua donde no hay.
Y este ejemplo, de entre muchos más, nos enseña que nuestros sentidos muchas veces nos pueden engañar. Entonces, preguntamos, ¿cómo podemos creer que el 100% de nuestras impresiones sensoriales son 100% verdaderas? ¿Cómo? No se puede afirmar tal cosa. Hermanos, si nosotros podemos ver esto aún en el quehacer diario. Yo le traigo este ejemplo. Ponga una cuchara recta dentro de un vaso con agua y dígame qué es lo que ve. Una cuchara doblada, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? ¿Y qué me dice de las ilusiones ópticas de líneas paralelas en medio de otras imágenes que nos hacen dar la impresión de que son paralelas? ¿Alguna vez usted ha visto esos? Son unos dibujos donde son líneas paralelas, pero cuando usted lo mira parecen curvas, porque en el fondo tienen algunos efectos que hace de que no las veamos paralelas, pero son paralelas cuando usted pone una regla allí y mide los puntos de inicio y los puntos finales. Son ilusiones. ¿Y qué pasa entonces con los trucos de los magos y los ilusionistas, que los vemos atravesar una pared de acá para allá? Y decimos, no, si yo lo he visto cómo atravesó la pared. O cómo pone una manta sobre una señorita, la quita y ya no está la señorita. Y decimos, yo lo vi con mis ojos que la señorita desapareció. Yo le pregunto a ustedes, 100% seguro que nuestros sentidos no nos pueden engañar. Hasta hay películas. No todo es lo que parece, no todo es real, algo así. Cuando tratan de unos chicos que eran magos, no sé qué cosa. Estos ejemplos, hermanos, nos demuestran que nuestros sentidos nos pueden jugar una mala pasada. Entonces no podemos afirmar que nuestros sentidos siempre nos dicen la verdad. Y todo sistema de pensamiento, cosmovisión, comienza con algún principio fundamental. Yo les había comentado, hermanos, sobre la base del pasaje que habíamos leído en el libro, en la carta a los Romanos. Vamos a buscarlo aquí para poder recordar en Romanos 1. En Romanos 1. Voy a leer desde el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mire cómo dice aquí. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y de reptiles. Es como si tenemos a Dios aquí, quitamos a Dios y ponemos un ídolo. Un hombre, un filósofo, un reptil, una madera, un yeso, una pintura. Pero el punto es que Dios tiene que ser cambiado. Por eso es que así comienza el versículo 23. Y cambiaron a Dios por un ídolo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos o nos enfrentamos a estas personas que están prácticamente ahogadas en este tipo de corrientes filosóficas, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el ídolo que ellos tienen. El ídolo. Ellos cambian a Dios para poner un ídolo. Un ídolo. Por eso es que yo le decía que todo sistema de pensamiento, cosmovisión o filosófico, como quiere decir usted, comienza con un principio fundamental. Si no comienza con Dios, como nosotros hacemos, comenzará con algo que Dios ha creado. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Reemplazan a Dios con algo que Dios ha creado. Dios creó al hombre, el hombre reemplaza a Dios. Dios creó los reptiles reemplazan a Dios. Reemplazan a Dios por algo que ha creado, por lo material, lo mental también, como hacen
los racionalistas y los sentidos humanos ocupan el lugar de Dios, como nosotros estamos viendo que sucede con el empirismo. Hermanos, si estudiamos más profundamente a Francis Bacon, es otro, él es un impulsador del empirismo, notamos su influencia en el mundo actual que promueve una nueva clase de pensamiento objetivo. Ellos le llaman así, pensamiento objetivo. Yo soy objetivo cuando utilizo mis sentidos para decir esto es verdad. Ellos dicen, soy objetivo. Y todo es narrativa nada más. Porque si yo no uso mis sentidos para hablar de la verdad, entonces ¿qué quiere decir? Que yo no soy objetivo. No soy objetivo. ¿Por qué? Porque el pensamiento objetivo de ellos deja de lado la fe cristiana. Y yo creo que hay muchos quienes han caído, hermanos, en este juego y han llegado a negar, por ejemplo, el diluvio universal cambiándolo por un diluvio regional. Como el caso del marxista Tim Keller. El problema de esta cosmovisión es que nos ata a nuestros sentidos. Estamos atados a nuestros sentidos para conocer lo que es la verdad. ¿Cómo podríamos conocer a Dios? Con nuestros sentidos, si Él es espíritu. Pero como hemos visto, hermanos, desde el principio, algunas veces nuestros sentidos no funcionan bien. No funcionan bien. Por ejemplo, la visión de una persona que sufre de daltonismo. ¿Usted se ha encontrado alguna vez? Yo sí. Y ve los colores reales de una manera distinta a cómo son. Un daltónico no puede tener licencia de conducir, ¿sabían ustedes? Confunde los colores. No puede conducir un vehículo. El daltónico puede ver esta pared como verde claro, y esa pared no es verde claro, pero él lo ve. Y él puede insistirme, no, esa pared es verde. Y yo le digo, esa pared no es verde, es blanco humo. No, es verde. Y vamos a estar perdidos en una discusión a partir de que sus sentidos no funcionan bien. Hermanos, el empirismo es una cosmovisión que levanta como Dios a la materia y los sentidos. Y como yo les había mencionado, de acuerdo a la teoría de ellos, la moralidad siempre va a ser un tropiezo para ellos, ¿verdad? Para el racionalista y para el empirista también. Cuando al racionalista le preguntamos, ¿y de dónde viene la moralidad? Cuando al darwinista le preguntamos, ¿y cómo es que ese pez que ahora es hombre de manera casual es una persona moral? Y el pez no es moral. O el mono no es moral y el ser humano es moral. Explícame, ¿de dónde viene la moralidad, la vergüenza? Explícame, ¿de dónde viene eso? No pueden. Pero para el empirista, la moralidad también tendría que basarse en los sentidos. Y esto es peligroso, hermanos. Porque si ellos ven todo como materia y sentidos, pues la moralidad también tendría que basarse en los sentidos. Por ejemplo, el bien y el mal, moralidad, se definen por los sentidos del placer y el dolor. Lo placentero es bueno. Yo lo siento, lo veo, uso mis sentidos. Y el dolor es malo. ¿Y esto a dónde nos conduce? ¿Qué piensa usted cuando yo les digo de que el placer es bueno? Al hedonismo. Al hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer como algo bueno para el hombre. Hay un famoso nuevo calvinista que habló precisamente de una clase de hedonismo cristiano.
¿Cómo puede existir? El hedonismo no puede ser cristiano. Y un cristiano no puede ser hedonista tampoco. Pero ¿cómo puede atreverse a hablar de esa manera? Porque de alguna manera ese mismo hombre que se afirma que es un pastor de sana doctrina, apela también empíricamente a sus sentidos para buscar escuchar la palabra de Dios audible. Ese nuevo calvinista es John Piper. Hermanos, pero no solamente los sentidos no funcionan bien algunas veces, sino que funcionando bien existe diversidad de opiniones. Y yo se los voy a mencionar para que vea usted que los sentidos no es una manera de llegar a la verdad. Por ejemplo, la belleza. La belleza. ¿Sí? La belleza, ¿cómo podemos nosotros definir la belleza utilizando? Yo no entiendo cómo pueden haber personas que pagan por un Picasso millones de dólares. Yo cuando veo eso, a veces yo pensé, este señor que ha pintado eso se ha roto la mano, qué cosa, porque qué cosa para horrible. Pero para usted puede ser algo bello, usted pagaría, yo no pagaría ni 10 soles por eso. Pero quizás alguien de acá sí, si tiene millones lo pagaría, ¿no? Entonces, entramos a una discusión, ¿esto es bello? No, eso no es bello. Sí es bello, no es bello, eso es feo. ¿Cómo un empirista puede abordar el tema de la belleza? Por ejemplo, las artes. Alguien le puede gustar la ópera, otro puede sentir desagrado por la ópera. Las comidas. Las comidas también. A mí no me gusta el chámbar cuando voy a Chimbote, pero tengo que comerlo. Yo veo cómo los demás se lo comen y se comen hasta el huesito. Y yo digo, pero ¿cómo pueden comer esta comida? ¿Cómo un empirista que está utilizando los gustos puede establecer, hermanos, una base para decir esto es delicioso, esto es feo? Nosotros tenemos un dicho, en gustos y en colores, no han escrito los autores, ¿no? O la diferencia entre la virtud y la maldad. La diferencia entre la virtud y la maldad. Yo les había comentado, hermanos, de que cuando llegaron unos misioneros, y se los voy a hacer recordar, a cierta tribu, una tribu de salvajes, no recuerdo bien si fue en Ecuador, pero ellos exaltaban la traición como una virtud. Y cuando estaban leyéndole las escrituras a estos salvajes en su propio idioma, y el evangelista estaba leyendo la traición de Judas, todos se pusieron de pie y aplaudieron a Judas. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser la traición una virtud para ustedes? Y para mí algo malo. ¿Cómo es que puede un empirista abordar esta problemática de lo bueno y lo malo, de la virtud y la maldad? Y aquí una pregunta crucial. ¿Por qué no todos tenemos coincidencias en cuanto a este tema? ¿Por qué? Un empírico nunca le va a responder esto. El empirismo es una forma de materialismo, hermanos, que descarta la existencia de Dios. Y los creyentes debemos tomar posiciones contra esta forma filosófica que niega la verdad absoluta y que a su vez niega la existencia de una realidad espiritual. Niegan ellos por completo, y que al mismo tiempo niega la capacidad de la mente para conocer esa realidad que va más allá de lo material. Yo les decía, yo también era empírico. Yo recuerdo mucho la mamá de mi esposa, mi suegrita. Ustedes saben que ella era creyente pues, muchos años antes de que yo conozca a mi esposa. Y cuando ella quería hablarme de Cristo, yo creo que se los he contado, no sé, pero se los voy a contar ahora.
Yo le decía, señora, ¿cómo puede hablarme usted de una persona a quien nunca ha visto? Y no sabía qué responder. Yo era muy astuto, hermano, para echarme lejos a todos los que querían compartirme el Evangelio. ¿Y cómo puede hablarme usted de alguien que no ha visto con sus ojos? Y se quedaba sin responderme. Empírico, ¿verdad? Hermanos, en el presente, y esto es verdad, en el presente la raza humana ha sido dividida en pequeños segmentos que son llamados como identidad política, donde descubrimos a las minorías, así se llaman, minorías agrupadas según sus ideologías o según sus concupiscencias. Hoy día la sociedad está dividida de esa manera. Por eso es que vemos ahí feministas. Ese se le llama una minoría. Y ellos están agrupados según sus ideologías. Su odio al patriarcado, su odio a lo que Dios ha establecido. Usted se da cuenta de que las feministas siempre terminan destruyendo todo lo que es religioso. Siempre terminan sus marchas en las iglesias, en las católicas o en las protestantes. Siempre terminan derribando, las imágenes de los católicos. Porque parte de la ideología de esa minoría, de ese grupo, es precisamente odio hacia la verdad absoluta, odio hacia Dios. Pero también hay otras minorías, el movimiento Black Lives Matter, sobre la base de un racismo sistémico. Ellos también tienen su propia manera de ver el mundo. O los LGBT, hay comunidades LGBT. Hacen sus marchas y ahora ellos quieren de que en el Congreso de aquí se puedan aprobar leyes en favor de esas minorías. Bueno, ¿qué es lo que ellos tienen en común? Es que cada cual ha construido socialmente, acuérdese de esa palabra, una construcción social de la verdad. Esta forma de ver el mundo trae consigo, pues hermanos, una filosofía nihilista. Miren cómo les voy trayendo nuevos términos. ¿Y saben por qué, hermanos? Es que nosotros tenemos que abordar estos temas, porque yo me he dado cuenta de algo. Evangelizar, creo que antes era más fácil, o habían menos objeciones que en estos días. En todas las universidades se enseña Antonio Gramsci, Foucault, Derrida, todos esos filósofos ateos han construido filosofías e ideologías para atacar el cristianismo. Entonces, cuando usted habla con un incrédulo para hablarle el evangelio, alguien que posiblemente también haya pisado la universidad, ya no se va a encontrar con personas como yo. Ahora están más preparados. Y usted, sin darse cuenta, va a tener que entrar al debate filosófico de muchas cosas. Al debate filosófico. La verdad que ellos han construido versus la verdad de las Escrituras. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a estar preparados, ya les había comentado. O sea, cuando la Escritura dice en 1 Pedro 3:15 de que debemos estar preparados para presentar defensa de la fe que nosotros, nuestra esperanza y la fe que tenemos, o cuando dice en Judas 3 que debemos contender ardientemente por la fe, esa orden la da el Señor porque se entiende que estamos preparados para eso, contra cualquier corriente filosófica, el racionalismo, el darwinismo, el empirismo, el marxismo y todas esas corrientes que buscan negar la existencia de Dios y de la verdad. Por eso le digo, el nihilista es alguien que piensa que no existe ningún valor, ningún principio tiene validez. Ese es un nihilista. Y aunque no conocemos el nombre técnico, hay personas que dicen, ya hay que vivamos y comamos porque nos vamos a morir. O vive la vida, ¿no? Y que en la vida no te viva, no sé qué cosa más. O sea, no hay ningún sentido. Entonces aquí en la vida, ese es un nihilista. La vida no tiene ningún propósito.
nos enfrentamos a ellos. ¿Por qué? Porque el nihilismo, una vida sin valor, sin principios, también trae como consecuencia una vida sin absolutos. Sin absolutos, lo cual trae consigo misma el caos, la destrucción, la degeneración de la sociedad. De allí que nosotros como creyentes sepamos dar respuesta a la pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Y cómo es que nosotros podemos alcanzar a conocer esa verdad? Por eso yo les decía que la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, sí puede ser respondida. Por supuesto que sí. Y el empirismo no es el camino para conocerla. La verdad sí puede ser conocida y hay un solo camino, con C mayúscula. Hay un solo camino para conocer esa verdad. Por eso cuando tratamos nosotros el tema de la verdad, sea esta moral o sea espiritual, no estamos tratando con un asunto que tiene que ver con una filosofía abstracta. Si bien es cierto, nosotros podemos estar debatiendo en la filosofía. ¿Por qué? Porque la pregunta no es ¿qué es la verdad? La pregunta es ¿quién es la verdad? Dios es el origen de todas las cosas que existen. Entonces, si el ser humano desea saber algo, si algo es verdad o error, o si algo es bueno o malo, debe compararlo con la persona que es la verdad. Y eso es algo que no quiere el ateo. Eso es algo que yo no quería cuando estaba sin Cristo también. Yo no quería profundizar en muchas cosas cuando alguien me evangelizaba, porque yo tenía miedo de que pueda terminar convenciéndome acerca de que el ateísmo era una necedad y que Dios existe. Como Adán, yo me escondía para no saber nada de Dios. Pero debemos compararlo con la persona que es la verdad. Y la persona que es la verdad, nosotros la hallamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, yo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice: Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas, es el Dios de la verdad. El Dios de la verdad. En Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Él es el Dios de la verdad. Por eso es que la verdad es una persona, hermanos. Y aunque aquí en Deuteronomio todavía nos está hablando de Cristo, pero en sombras, en tipos, no muy claramente, en el Nuevo Testamento ya se nos dice quién es la verdad. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. Si alguien quiere conocer la verdad, debe conocer a Cristo. Ese es el único camino, hermanos. Y tal vez yo estoy en una posición en que es más fácil para comentarles a ustedes esto, porque quizás yo estuve en ambos lados. Un ateo empedernido que se burlaba del Señor Jesucristo con sus amigos en una cantina, haciendo y contando chistes para que todos se burlen del Cristo crucificado. Mi mesa era la que más se reía, porque yo contaba chistes del Señor, me burlaba abiertamente de Él y hacía que otros se burlen de Él. Nunca lo busqué. Él era el que me buscaba. Y me encontró. Y yo no entendía cómo es que Él podía amarme después de todas esas cosas perversas que yo hice contra Él. Pero me amó. Cambió mi corazón, renovó mi mente. Y pude ver el mundo como realmente era. Y me arrepentí de haberle preguntado a mi suegra
¿Por qué me hablaba de alguien que no había visto? ¿Saben por qué? Porque yo lo vi. Lo vi con los ojos de la fe. Y si bien no es una experiencia sensorial, porque yo les he comentado de que yo nunca pude ver cómo es que el Señor cambió mi corazón de piedra para ponerme un corazón de carne. Nunca lo pude ver, pero lo pude experimentar. Como el Señor le hablaba a Nicodemo. Es como el viento. No lo vemos, pero vemos que el viento está pasando cuando las banderas están flameando, las hojas de los árboles se mueven. Y así había el Señor puesto una naturaleza nueva en mí, y todo ese pensamiento que había sido corrompido por causa de la caída de Adán, había sido restaurado, había sido corregido. Y ahora yo sí podía ver al Señor y podía entender con una mente renovada todo lo que Él enseñaba en su palabra. Y pude vergonzosamente decirme a mí mismo que todo lo que yo había creído como verdad, hermanos, era basura. Y que la verdad estaba en Cristo, el Verbo, en su palabra. Es difícil hablar con un incrédulo acerca de estas cosas, porque ellos son empíricos, como yo lo fui, o porque ellos son racionalistas. Pero el propósito, hermanos, de enseñarles todo esto acerca de las cosmovisiones es para que nosotros también como cristianos podamos presentar defensa de nuestra fe, porque el mundo está lleno de ellos. Y a veces es bueno, hermanos, ir a sitios, yo recuerdo mucho como el Chabuca, a predicar el Evangelio. Hubo un tiempo en que ya no quería ir porque todo era controversia. Todo era controversia. Los ateos se juntaban solamente para atacar la Escritura, atacar la predicación. Y ciertamente que había respuestas. Yo siempre he procurado dar respuestas. Pero después entendí que solamente el Señor podía hacer esa obra. Pero la fe no es un salto a la oscuridad. Como decían los puritanos, la fe no es un salto a la oscuridad, es un paso hacia la luz. Y en esa luz nos encontramos, y la luz nunca va a hacer que las tinieblas prevalezcan. Debemos conocer nuestra Biblia, debemos conocer la teología, y ahora estamos conociendo un poco acerca de filosofía, para saber dar esa respuesta a la que el Señor nos llama y poder ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Vamos a orar.